Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a otra nueva entrega para este canal de iPhone y más tutoriales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora de donde quiera que te encuentres en este momento. En esta ocasión les vamos a enseñar cómo desbloquear tu dispositivo iPhone en caso de que se te haya olvidado el código de desbloqueo. Como pueden ver por aquí en pantalla tengo lo que es un iPhone 7, la cual se me ha olvidado el código de desbloqueo de pantalla y no puedo entrar al modo inicio. Como pueden ver, no puedo entrar en modo inicio porque se me ha olvidado lo que es el código de desbloqueo. Así que vamos a necesitar lo que es un ordenador y obviamente un cable para conectarlo del ordenador al dispositivo. Vamos también a necesitar lo que es un programa, la cual se le estaré dejando en la descripción y le estaré dejando más detalle con respecto a eso en breve. Así que te invito a que te quede al final de este video, que te suscribas, que le des like si eres nuevo en este canal y active la campanita de notificación para que YouTube te notifique cada video que yo suba a este canal. Así que mis amigos, sin más preámbulos, vamos allá. Y bueno mis amigos, una vez estén en su ordenador van a abrir lo que es el enlace, la cual se le estaré dejando en la descripción y en la caja de comentarios. Una vez le den un clic lo que es el enlace, os va a dirigir automáticamente lo que es la página oficial de TechnoShare for Yuki, la cual le va a permitir lo que es desbloquear tu teléfono totalmente rápido, fácil y sencillo. Como pueden visualizar, TechnoShare for Yuki te permite varias funciones, también como quitar el código de 4 dígitos, 6 dígitos, Touch ID, Face ID del iPhone, iPad, iPod Touch. También te permite lo que es quitar el código de tiempo fácilmente. También te permite lo que es quitar el bloqueo MDM sin perder datos con un clic. Aquí también te permite eliminar el Apple ID en iPhone, iPad, iPod Touch sin contraseña. También te permite lo que es desbloquear un iPhone, un iPad, iPod desactivado sin iTunes y sin iCloud. Aquí, como pueden ver, es totalmente compatible con los últimos iOS de iPad, con la versión 15.5 de iPad y también de iPhone 13 y más. Aquí, como pueden visualizar en la parte inferior hacia abajo, aquí como pueden ver dice que es compatible con Windows 11, Windows 8, 7, es compatible también con Mac, así que no hay problema. Ahorita si está utilizando Mac o está utilizando Windows, lo puedes descargar aquí en este icono mamey, le das en descargar o lo puedes comprar también. Aquí en la parte superior derecha hacia arriba también lo puedes descargar. Así que mis amigos, es totalmente rápido, fácil y sencillo, no se le va a demorar mucho tiempo. Ok, una vez hayan descargado lo que es el programa de TechnoShare for Yuki, le dan a ejecutar como administrador y van a esperar que le abra lo que es el programa. Una vez esté abierto, como pueden ver aquí en nota, en esta eléctrica roja dice que la eliminación de contraseña de la pantalla borrará los datos del dispositivo, pero puede restaurar el dispositivo con el respaldo después de la eliminación. Así que es importante que sepan esto. Aquí esto va dependiendo qué dispositivo estés utilizando, si un iPhone 7, un iPhone 8, un iPhone X, 11 o 12. Para poner el dispositivo en modo DFU va dependiendo qué dispositivo estés utilizando. En mi caso un iPhone 7, así que vamos allá. Primero vamos a proceder a colocar lo que es el cable USB del ordenador para conectarlo con el dispositivo para que lo pueda detectar. Una vez esté conectado, procedemos y conectamos el cable del dispositivo. Una vez esté conectado, procedemos y apagamos el dispositivo para poner el teléfono en modo DFU para proceder. Una vez el teléfono esté apagado, presionamos el botón de power y volumen menos al mismo tiempo sin soltarlo y luego soltamos el volumen menos. Una vez el teléfono esté en modo DFU, automáticamente el programa va a detectar lo que es el dispositivo en la pantalla para proceder y empezar ya con el proceso. Como pueden ver en pantalla, ya se acaba de vincular con el programa. Una vez hayan hecho esto, van a descargar lo que es el firmware, la cual le va a permitir lo que es desbloquear su dispositivo totalmente rápido, fácil y sencillo. El firmware es un programa informático que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. Si ven que el teléfono le enciende mientras va el proceso de la descarga, no se preocupen, descuide. Como puede ver, el teléfono acaba de encender a lo que se descarga el firmware. Lo dejan así tal y como está, no lo desconecten, déjenlo así, que al igual la descarga va a continuar aunque el teléfono encienda. Yo les recomiendo que tengan un internet bastante rápido, bastante veloz, para que se le pueda descargar mucho más rápido. Si se le cancelan ya es porque su internet es bastante lento, así que ya ustedes saben, es importante que sepan esto. Una vez se haya completado y finalizado lo que es la descarga del firmware, automáticamente van a poner su teléfono en modo DFU nuevamente para empezar con el proceso. Aquí le dan a iniciar y automáticamente se empezará a quitar lo que es el código de seguridad, así que lo dejan tal y como está. Su dispositivo se le va a reiniciar varias veces, así que lo dejan tal y como está hasta que proceda y culmine lo que es el desbloqueo. Y como ven, ya me presentó la manzanita, así que lo dejan así que ya ustedes saben.
como pueden observar y visualizar, ya se acaba de eliminar lo que es el código de bloqueo del dispositivo. Así que mis amigos, ha sido todo un éxito. Aquí como de costumbre me está dando la bienvenida al dispositivo. Y ya como pueden ver en pantalla, aquí dice que el bloqueo se ha quitado con éxito. Así que mis amigos, TechnoShare4You, que es un excelente programa para quitar y eliminar lo que es el código de bloqueo. Así que les invito a que la prueben. Aquí automáticamente desconecto lo que es el cable. Ya una vez el teléfono ya se haya eliminado el código, aquí configuro el dispositivo como de costumbre. Pongo mi ubicación donde estoy actualmente. Aquí le doy a iniciar. Aquí pongo lo que es mi contraseña de mi internet, de mi wifi. Normalmente aquí introduzco lo que es la clave para proceder y ya entrar al modo inicio del dispositivo. Una vez ya se haya conectado la red de wifi, espero un momento para seguir con el proceso y ya entrar lo que es al modo inicio del dispositivo. Aquí me va a presentar lo que es datos y privacidad del teléfono. Aquí le doy a comenzar. Aquí el Touch ID ya lo configuro desde luego, en este momento no es necesario. Aquí le doy a no crear código, esto yo lo hago desde luego. Así que le doy a no usar código. Aquí le doy en aceptar las condiciones como de costumbre al dispositivo para culminar y finalizar ya lo que es la configuración. Una vez haya hecho esto, aquí le doy ahora no y le doy en comenzar para ya entrar lo que es el modo inicio. Y como pueden ver, el teléfono ya me dio la bienvenida, así que el teléfono ha sido desbloqueado con éxito, así que la emergencia ha sido un éxito y el paciente sobrevivió, mis amigos. Y bueno, eso es todo. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado este contenido, no olvides regalarme tu like, suscribirte y activar la campanita de notificación. Cualquier duda, déjamelo en la caja de comentarios, que yo siempre estoy pendiente chequeando cada comentario. Así que mis amigos, una vez dicho esto, nos vemos hasta otro próximo contenido. Chao, chao. Oh, yeah.